Un gozo estar con ustedes aquí, aunque les acompañamos cada domingo, pero no es lo mismo. No es lo mismo sentir eh, todo vuestro calor. Eh, gracias. Es, eh, es muy bonito estar con ustedes aquí. Y muy bueno el trabajo del hermano Carlos y es algo que debemos incluir en nuestras oraciones. Cuando tenemos la revista, pues muy bonita y, y la disfrutamos. Pero detrás de esa revista hay un trabajo tremendo. El hermano está pensando en esa revista, al menos en lo que se refiere al testimonio de mi padre, cuando fuiste a Perú, en enero. Pues desde enero ya estaba trabajando en esa revista. Eso tiene mucho trabajo. Entonces oremos por ese trabajo y que lo aprovechemos bien lo que el Señor nos coloca en nuestras manos. Eso es necesario. Bueno, esta mañana mientras venía, estaba pensando en tantas conversaciones que uno tiene con personas y sí, realmente es uno queda abrumado con los comentarios que hacen, especialmente los creyentes que vienen de otros países y llegan aquí a España y verlos en las condiciones que se encuentran actualmente, muchos de ellos. El dejar de caminar en el Señor, el abandonar la senda que andaba. Y pues he estado pensando en esas cosas durante un tiempo y creo que uno de los problemas de los creyentes, que tenemos creyentes, es que no consideramos la vida cristiana con las dificultades, con los inconvenientes, con todas las luchas que ellos representan. Mi esposa suele decir, a mí me dijeron, me engañaron, me dijeron que la vida cristiana era muy fácil. Y me encuentro que es muy difícil. Sí, la vida cristiana es hermosa. La vida cristiana, vivir en la vida cristiana es un privilegio, pero tiene sus costes. Y no comprendemos muchas veces en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en una lucha, Tancito, ¿me abres la tablet, por favor? La vida cristiana es una lucha que hay entre dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo, como lo menciona la Escritura. Esa lucha la hay. Y nosotros como creyentes tenemos participación en ella en la medida que el Señor nos ha dado responsabilidades.
Y una de las responsabilidades que Dios nos ha dado es orar. De hecho, la oración es un arma poderosa, necesaria, indispensable en la vida de un creyente. Desafortunadamente, muchos creyentes oran poco, a nivel individual o a nivel colectivo, a nivel de iglesia. Tenemos reunión de iglesia, aunque es por la plataforma, es de las cosas que nos dejó buenas la pandemia. Pero desde entonces nos estamos reuniendo para orar los viernes. Es una reunión que convoca a la iglesia. Y muchos creyentes no se congregan para orar. Y es una pena. Animo a los hermanos que están al otro lado, conectados, para que sigan haciéndolo. Son de los más fieles en las conexiones. Y sé lo difícil que es estar conectado. De hecho, los que están hoy conectados, para ellos es sumamente difícil llegar a concentrarse en el mensaje que se presenta aquí. Y tener la disciplina de sacar estas 2 horas y media, que aunque estén en la casa, no hacer nada más, sino porque están en la reunión. Felicito hoy a los que están conectados y sé que será de bendición para ustedes. La oración es un arma poderosa. Y eso lo sabe Satanás. El diablo sabe que el cristiano vence de rodillas. Que el cristiano triunfa en su vida de rodillas. Y por eso Satanás está trabajando seriamente en dañar la vida de oración en los creyentes. Él no quiere que usted ore. Le pone todas las trabas, todo lo que quiera para que no ore. Y lo más grave que hace es buscar la manera que usted caiga en pecado. Porque él sabe que el pecado arruina la vida de oración, arruina la oración. Un creyente que cae es un creyente derrotado. Un creyente que ya no siente gusto por doblar sus rodillas delante del Señor. Muchas gracias, hijo. Esa es la lucha que tenemos. Tenemos enemigos y Satanás es un enemigo de la oración. Y por eso él entonces se convierte en el tentador y busca la manera de que caigas en sus redes. El Señor ha dicho en su palabra, en 2 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, la 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración es un arma espiritual que tú tienes para vencer a Satanás con todas las artimañas. Tenemos que orar porque sin la oración sencillamente no podemos vivir la vida cristiana. Ya sea de rodillas, ya sea de pie, ya sea en como tengas que estar. Muchas veces no conciliamos el sueño, estamos cansados
y aprovechamos ese tiempo para estar delante del Señor orando. No importa la posición, no importa el sitio donde esté, pero que tengamos una vida de oración. Entonces, el peligro que tenemos de que esa vida de oración sea estorbada. Quisiera en esta mañana, en este ratico que tenemos, de hablar un poquito de la ayuda que recibimos de Dios para que no caigamos en la tentación, para que seamos victoriosos en la tentación y entonces de esta manera mantenernos firmes y poder continuar creciendo en oración, porque eso le agrada al Señor. El Señor nos dice que solo por su gracia podemos vencer la tentación. Vienen los ataques. Todo creyente, por más espiritual que sea, tiene tentaciones. No hay ningún creyente, no hay ningún hijo de Dios que no sea tentado. Pero por la gracia del Señor, las tentaciones son repelidas. Pueden llegar, bombardearnos por todo lado. Y por donde más nos bombardea el enemigo es por la parte que él conoce que somos débiles. Ahí es donde más ataca a él. Pero por la gracia del Señor te puedes mantener en pie y puedes salir victorioso. No trates de vencer la tentación por ti mismo, porque caes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo más peligroso, el sentirnos fuertes por nosotros mismos contra las acechanzas del enemigo. Ya hemos perdido la batalla si nos sentimos fuertes por nosotros. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Solo su gracia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice: esto es una promesa maravillosa. Eche mano de esa promesa cuando esté en aflicción, cuando tenga tentación. Eche mano de ella. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará caer. No dice caer, pero se entiende esto. Y ha prometido algo. Que no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Eso es una promesa que tenemos. Que los ataques son muchos. Que vienen las malos pensamientos, que vienen las tentaciones de diferente índole. Pero no serás tentado más de lo que tú puedes aguantar. Es una promesa. Tome esa promesa en sus manos, que es para ti. Y triunfa.
sé victorioso en la lucha contra el enemigo. Ahí llegan a nuestra mente muchas dudas e incógnitas. Bueno, ¿Satanás me puede hacer pecar? Y siempre le estamos echando la culpa al diablo. El diablo fue el que me hizo pecar. No. El diablo no tiene autoridad sobre el Hijo de Dios para que peques. No, es que la tentación es pecado. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado. Y no por eso Jesús pecó. Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque la tentación no es pecado. ¿En qué momento entra la tentación a mí? En el momento en que yo cedo a lo que Satanás me insinúa que haga. Eso fue lo que le pasó a Eva. Ella cedió a las insinuaciones del tentador y cayó. Si ella no hubiera cedido, no hubiera pasado nada. Se quedaba en simple tentación. Pero ella aceptó la invitación de Satanás. Igual pasa con nosotros como creyentes. Satanás puede venir e insinuar muchas cosas y ponerte la trampa por delante, pero él no te obliga a pecar. No tiene autoridad para hacerte caer. No, él no la tiene. Porque siento que soy tentado en algunas cosas y en otras no. Justamente porque él conoce tu punto débil. Y en el punto débil es donde él te pincha. El que es débil con el licor, pues le pone todo las condiciones favorables para que tú te sumerjas en la ebriedad. El que es débil con las mujeres, le presenta todo para que caigas. Él conoce tus debilidades, igual que tú las conoces. Cada uno sabemos en qué somos débiles. Y en esa área entonces debemos cuidarnos. Esa área debemos proteger. Al final, si nos queda un tiempito, damos algunos consejos de cómo evitar esas. ¿Qué hacer entonces? 4 cositas para vencer la tentación. Ya son conocidas. Yo sé que sí. Pero como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de repetir las mismas cosas. En primer lugar, depender de nuestra muerte con Cristo. En segundo lugar, depender de la vida de Cristo. Y 2 cosas muy prácticas. Ármate con la palabra de Dios y no le hagas caso a la carne. Vamos a ver en qué consiste entonces el amarnos, el depender de la muerte de Cristo. La raza humana es pecadora. Y somos pecadores porque venimos de Adán, que fue el que pecó y nos
metió en nuestro ADN el pecado, por decirlo de alguna manera. Y desde entonces todos hemos pecado. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, y de esto está hablando la epístola a los Romanos, capítulo 5, capítulo 6, y el 8, la identidad con Cristo. Todos hemos pecado y por consiguiente hay una consecuencia a esa condición y al ser pecadores, y es muerte eterna, separación de Dios. Esa es la sentencia de Dios. Pero Dios en su gracia proveyó una solución. Proveyó que salgamos de esa condición, de esa raza adámica, y entremos a una nueva familia, la familia de Dios. Y la manera de entrar a esa familia de Dios, hermano, nos lo decía ahora, hermano Josué, solamente por el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, entramos a la familia de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es identificarme con la obra del Señor Jesucristo. Es ser crucificado con Cristo. Estar en el lugar de Cristo. La expresión más hermosa que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, a mi modo de ver, es la expresión estar en Cristo. He contado más o menos unas 132 veces que se menciona esta o su equivalente en el Nuevo Testamento, estar en Cristo. Cuando tú vienes a los pies del Señor, depositas tu confianza en Él. Cuando naces de nuevo, entonces estás en Cristo. Has muerto con Cristo. Tu viejo hombre fue crucificado en Cristo. Es una experiencia maravillosa. Desafortunadamente muchas veces lo olvidamos. Pero qué bueno que cada día pudiéramos hacer memoria de esta realidad. Que yo estoy crucificado con Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi nuevo nacimiento me colocó en Cristo, en una nueva posición, en una posición de victoria. Ya no tengo que obedecer a mi amo anterior. Ahora obedezco a Cristo. Esto es una decisión inevitable que tienes que dar. Tú tienes que tomar ese paso de dejar que morir en la cruz con Cristo, que tu viejo hombre muera con Cristo. Si en esta mañana hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión tan importante de venir a la cruz y depositar en la confianza en Él, de que Él cargó tus pecados. Si tú no has dado el paso de tener nueva vida en Cristo, yo le invito a que no deje pasar la oportunidad en esta mañana.
que Dios te vea en Cristo. Que no te vea como un hijo de Adán, obedeciendo a la corriente adámica, obedeciendo a todo lo que es pecado. Que Él te vea en Cristo. Así nos ve Él, nos ve como ver a su Hijo. Cuando Él ve a un hijo de Dios, a un convertido, a uno que ha nacido de nuevo, Él lo ve como ver a su Hijo. Connie, Dios te ve como ve a su Hijo. A todos los que hemos nacido, Él nos ve como si fuésemos su propio Hijo. Eso es una realidad tremenda que se convierte en un arma poderosa para ser victoriosos como creyentes. Mi hermano, no olvide que Dios te ve a ti en Cristo. El estar en Cristo es la experiencia más grande, más sublime que podemos disfrutar. ¿Dónde nos colocó entonces Dios? Nos puso en la cruz. Eso es estar en Cristo. Puestos en la cruz con Cristo. Ahí estoy yo. Ahí está mi lugar. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos con Él a la cruz. Pensamos en Cristo y en la cruz, en el Calvario, Él colgado allí. Pero la identidad con Cristo implica que tú te sientas allí también en el Gólgota, colgado con Él, experimentando la muerte. Una muerte que te correspondía a ti, me correspondía a mí, porque yo era el pecador, Él no. Era a mí que me correspondía morir. Dios, cuando Él murió, lo sepultaron y lo levantó glorioso. Esta mañana lo hemos recordado en la cena. Lo colocó en el reino de su amado Hijo. Y como Él te ve a ti y me ve a mí en Cristo, entonces Él me ve a mí en el reino de su amado Hijo. Yo he salido del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Tú estás en un nuevo reino. Ya no estás para obedecer a tu antiguo amo. Moriste con Cristo. No la misma cruz. Eso fue un sacrificio único. Pero simbólicamente yo estoy allí en el Calvario, en la cruz con Cristo. Depende de la muerte de Cristo entonces para ser victorioso en tu vida de oración. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las luchas, piensa en esto. Yo estoy en el reino de su amado Hijo y Él es mi amo. Satanás no tiene parte conmigo. Es una realidad. Vívela. Gózate en esa realidad. Gózate en la realidad de que vives en el reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo.
Esto es sublime, pensar esta realidad. Colosenses 1:12. Con gozo dando, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Escuche, eso es para ti, como lo ha sido para mí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en Él. ¿Qué vas a hacer entonces con esa posición? ¿Vas a ceder a la tentación? No, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué obedecer. Porque tú has salido de la potestad de las tinieblas. Ya eres un hijo de Dios. Otra vez la pregunta: ¿en qué reino estás? Esa es la cuestión. Si no has nacido de nuevo, estás en tinieblas. Y entonces te da lo mismo que seas tentado y caer, te da lo mismo. Pero el Hijo de Dios no le da lo mismo, porque está en el reino de su amado Hijo. La segunda cosa que es vital en la ayuda contra la tentación, el depender de la vida de Cristo en cada uno de nosotros como creyentes. Cuando Cristo fue crucificado, fue a la tumba, pero no se quedó allí, Él resucitó. Y gloria a Dios que resucitó. Esta mañana recordábamos eso. Ahora está exaltado en gloria. Es el Rey, es el que manda, es el jefe. Y yo dependo de Él, por lo tanto tengo que obedecerle. Pero ahí vienen las luchas continuas en nuestra vida y entonces se nos olvida que Él es el jefe. Y es que tenemos un problema también en nuestro interior, no solamente Satanás, pero también nuestra carne, esa carne que está allí. Cuando nacemos de nuevo, la carne, la vieja naturaleza, esa no desaparece. Estamos estudiando estos días con los hermanos en Rosselló sobre estas verdades. La carne sigue ahí. Lo que pasa es que tengo una nueva naturaleza que es superior. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos ese problema en nuestra carne. Somos tentados porque dentro de nosotros hay esa naturaleza pecaminosa.
Y el pecado fluye porque somos pecadores, por esa naturaleza. Pero la cuestión es que no tenemos que obedecer esa naturaleza, porque ya tengo una nueva naturaleza que es más poderosa en mí. Hay una ley. Todo lo que está arriba tiene que caer. No, atrás. Es una ley. Todo aquello que se repite siempre, siempre está esa ley que conocemos, la ley de la gravedad. La Biblia la llama la ley del pecado. Está en nosotros. Está en ti, está en mí, está en Carlos, está en Josué. En cada creyente, ahí está. Y aún en los no creyentes, claro, ahí está esta vieja naturaleza y con más fuerza. Porque afortunadamente los que tenemos nueva vida en Cristo, entonces estamos haciendo morir la carne cada día. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Cada día crucifico mi carne. Cada día voy a la cruz, llevando esa carne putrefacta. Pero hay una nueva ley. Está la ley del pecado, pero está la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los pajaritos, las aves, esta gaviota, esto fue en una salida que hicimos a Galicia, y estaban los pajaritos volando. Esa es la naturaleza de ellos, volar. Y vaya, volando venían y me quitaban los mejillones de la mano. Esa es su naturaleza, volar. Pero ¿qué pasa si la gaviota esta cierra las alas, encoge sus pies, cierra la cola? A ellos también los pilla la ley de la gravedad, aunque su naturaleza sea volar. Ellos tienen una naturaleza superior a la gravedad que los mantiene en el aire. Pero si ellos deciden no volar, pues caen. Como creyentes, si nosotros decidimos cerrar nuestras alas, encoger nuestros pies, cerrar nuestra cola en cuanto a la nueva vida, caemos. Depende de nosotros dejar que la ley del Espíritu de vida en Cristo abunde y crezca dentro de nosotros. Es una decisión personal. Y caemos en tentación cuando permitimos que esa vieja naturaleza sea la que crece. Cuando permitimos que la vieja naturaleza aflore en nuestros miembros, es cuando caemos. Cuando le damos rienda suelta a aquellos problemas de debilidad que tenemos interiormente. Cuando no frenamos, entonces caemos. Ay, ¿por qué? Por descuido. Porque descuidaste tu vida, tu relación con el Señor. Por eso has caído. Entonces tú puedes vencer la tentación con depender de tu muerte en Cristo.
Acuérdate cada día. No únicamente el domingo que vengas aquí a recordarla en la cena del Señor, la muerte del Señor. Recuérdate cada día de que te levantas hasta que te acuestes. Acuérdate que fuiste crucificado con Cristo. Que estás en Cristo, pero eso implica que estás crucificado con Cristo. Que moriste con Él al pecado. Les recomiendo que en sus casas vuelvan a leer Romanos. Todos los que han sido bautizados normalmente han estudiado muy profundamente Romanos, en el capítulo 8, en la identidad con Cristo. Les recomiendo volver a Romanos 8. Con la ayuda del Espíritu, meterse allí y pensar un poquito en profundidad sobre estas cosas que he mencionado hoy. Y depender de la vida de Cristo. Él resucitó, Él vive. Y esa vida está en ti y está en mí. Ya no tienes la vida de pecado, tienes la vida de Cristo. Y Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él quiere que sus hijos sean tentados en todo, sin pecado. Tremenda tarea tenemos. Eso, mientras estemos en esta tierra, cada vez lo sabemos, es difícil. No es imposible, difícil, pero por eso nos reunimos para aprender estas cosas, para recordar estas cosas. De que todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La tentación es vencida en Cristo, que es el que nos da las fuerzas. Dos cositas prácticas. Ármate con la palabra de Dios y no hagas caso a la carne. No hay manera de defendernos de las acechanzas del enemigo. Sabemos todas estas cosas que hemos hablado sobre el estar en Cristo. Pero todo esto, ¿dónde está? En la Biblia. Y si yo únicamente me conformo con escuchar la Biblia el domingo que voy a la reunión para cumplir religiosamente con ir, pues estás alimentándote mal. Entonces no vas a tener herramientas para defenderte contra las acechanzas del enemigo. El Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo, venció a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero si en nuestro interior, en nuestra cabeza, en nuestra mente, no hay palabra de Dios, y cuando viene una tentación, no hay recurso para la defensa, porque no tengo palabra de Dios en mi vida. En tu vida tendrás el título de la última canción, tendrás el título de la última película, pero palabra de Dios. ¿Hay palabra de Dios en tu vida? Ármate con la palabra de Dios. No hay recurso tan importante para tu vida, sino llenarte de su palabra. Y no con cualquier palabra. Debes buscar el texto apropiado. Por eso, cuando memorices, procura memorizar bloques con temas determinados, no versículos aislados. Es mejor cuando tú te memorizas, por ejemplo, sobre la victoria que estamos hablando ahora. Memorizar versículos sobre victoria.
Y vas a tener un cúmulo de versículos sobre victoria. Para ayudar un poquito, me he tomado el trabajo de sacar algunos versículos de victoria. Y lo he fotocopiado. Así les ahorro trabajo de ir en la Biblia. Entonces, péguenlo en la nevera. Póngalo ahí. Recorte y ponga cada semana o cada día, según sea usted de hábil de memorizar. Y memorice. Memorice palabra de Dios. No sé si hay suficientes. ¿Qué más pasan? Memorice palabra de Dios. Si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, el Espíritu no puede aplicar la palabra. Pero si tú tienes palabra, el Espíritu va a aplicar esa palabra en el momento de la tentación y vas a ser liberado. Si tú no sabes que la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, viene la primera cerveza y terminas con todo el guacal. Pero si tú sabes que la Biblia dice de que no debes de embriagarte, porque en eso hay disolución, entonces vas a estar frenado. Tal vez me tomo la primera por la sed, pero paro ahí, o tal vez ni siquiera una, porque esa es mi debilidad y yo no puedo tomarme una y quedarme quieto, tengo que seguir. Esa es la manera como Dios obra. Ese es el milagro que Él hace, en usar su palabra de una manera práctica y contundente en nuestras vidas. Efesios 6:17, ahí hay una lista, en Efesios 6 hay una lista de las armas que Dios nos ha dado, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Y entre esas armas entonces ha dejado la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para ti. Otro temita práctico. No hagas caso de la carne. No hacer caso de la carne. Pues ya la carne está crucificada, está en la cruz. Pues no vamos a descolgarla. Dejémosla ya, que la coman los gallinazos. El Señor ya nos ha hecho diferentes. Hemos nacido en Él. Somos nuevas criaturas. Él nos dice en Romanos, en el capítulo 13, el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Subráyelo. Póngalo ahí con buen color. Memorícelo. Tengo que vestirme de Cristo. Tengo que tener a Cristo en mi corazón. No tengo que proveer para los deseos de la carne. No tengo que presentar mis miembros al servicio de la carne. No tengo que vivir esclavo de aquel que era mi amo. Ese ya renuncié a él. Como el soldado que va a la milicia y presta su servicio militar por un tiempo, el tiempo que tiene que hacerlo, y siempre estaba obediente a su comandante. Llega el momento en que
se da de baja militar, sale libre de su servicio militar, luego se encuentra con el comandante le da una orden y el soldado sencillamente dice, no, eso era cuando yo estaba allá, ahora esa orden no es para mí, allá es a sus soldaditos, pero a mí nada. Pues nosotros estamos de baja en cuanto a la carne. Dígale eso. Dígale eso a Satanás. Dígaselo a usted. Yo estoy vestido de Cristo ahora. Ya no tengo que obedecer mis deseos. Obedezco lo que Dios quiere. Algo sencillo que Dios quiere, que le cantemos. El hermano nos decía hoy que ahora podemos cantar voluntariamente. Qué bueno cantar. No solamente en la congregación, en casa, bañándonos, la ducha. Cantarle al Señor. Que se muestre regocijo en tu vida. Hay tantas cosas que pueden mostrar una vida en dependencia del Señor, una vida que está vestida de Cristo. Algunas sugerencias que pueden ayudarnos a obtener la victoria. Y con esto terminamos. Las amistades. ¿No es verdad que por ahí es por donde más somos como afectados? Cuando tenemos amistades íntimas que no son creyentes, por ejemplo, no seas tonto. Si Dios te perdona. Eso, el que peca y reza empata. Dios es amor. Y si tú pecas, tú vas a donde Él, le pides perdón y todo está arreglado. Cuidado. Cuidado. Si ese es tu pensamiento es porque tú no has entendido lo que es estar crucificado con Cristo. Yo no puedo pecar. El creyente que peca es de pronto por accidente. Eso es una excepción, no es la regla. La regla no es que el creyente peque. La excepción es que el creyente caiga en pecado. Cuídate de las amistades, aquellos que influyen en tu vida para que seas un buen soldado de Jesucristo, para que seas un buen labrador, para que seas un buen atleta, como dice el apóstol Pablo. Aquel que no es buena influencia para ti, deséchalo. Mejor es que entres al reino de los cielos ciego, tuerto, dice, que con los dos ojos y vayas al infierno. Es mejor que entres sin amigos a la gloria, que con muchos amigos, lleno de vergüenza delante de aquel que murió por ti. Lo que miras, tiempo de verano, tiempo de playa, tiempo de cosas de... Y hay hombres que tienen la debilidad de mirar. Y sí, las mujeres son deshonestas para vestirse y visten de cualquier manera. Y tenemos ojos y vemos. El problema es la segunda mirada. Lo que vemos. Y en lo que vemos también, lo que oímos también. ¿Cómo pensamos? ¿De qué manera estamos pensando? ¿De qué manera estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué está llenando mi mente? ¿De las cosas de Dios o de las cosas del mundo?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que tu mente sea la mente de Cristo, que pienses como Cristo. Conoce tus flaquezas, identifícalas y díselas al Señor. Él ya las sabe, pero Él quiere que tú se las digas. Señor, mi flaqueza son las mujeres. Dígaselo. No le dé pena, que Él ya te conoce. Mi flaqueza es, bueno, no sé. Tú sabrás cuál es tu flaqueza. Dígaselo al Señor. Confiéseselo y crucifícalo. Llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz de Cristo. Esto lo aprendí siendo muy joven. Estaba en cuarto de bachillerato y tenía un amigo creyente. Fue de ayuda en ese momento de adolescencia, cuando hay esos altibajos. Y este joven, un hijo de creyente también, me enseñó esto. No vayas a ninguna parte donde no quisieras estar cuando venga el Señor. Es verdad. Yo no quiero estar en una discoteca cuando el Señor venga. Por poner un ejemplo. No sé, qué sitios frecuentas que sería una vergüenza que el Señor viniera y te encontrara en ese sitio. Y no hagas nada de lo que no quisieras estar haciendo cuando venga el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Te va a pillar el Señor? Como dicen aquí en España, te pilla el toro. Te pilla el toro. Que el Señor no te encuentre haciendo nada que no glorifique a Él. Leamos nuevamente 1 Corintios capítulo 10. Está allí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a leerlo en voz alta y metiéndolo en el corazón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Y reconocemos nuestra humana debilidad, reconocemos nuestra incapacidad de superar todos estos problemas de la tentación por nosotros mismos. Te pedimos que nos ayudes, que tu palabra sea una realidad en cada una de nuestras vidas.